cuenta, ¿no? Muchas enfermedades están vinculadas a una mutación en un gen, ¿no? Una alteración en un gen, ¿no? La EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está, ¿no?, vinculada a la alteración específica o a la mutación de un gen, pero, ¿no?, esa persona, no puede expresar los síntomas aunque tenga la mutación si no se relaciona con algún factor de riesgo del medio ambiente, por ejemplo, cigarro, polución, ¿no? Entonces, genética más medio ambiente. ¿El cáncer será una enfermedad genética? Sí, no, ¿por qué? Se han visto cáncer con alto poder genético que se heredan, ¿no? Como el famoso cáncer de mama, que algún grupo, yo le di una tarea de que vea una película relacionada al cáncer de mama, obviamente muy interesante, ¿no? Bien. Pero si se dan cuenta, ¿no?, la principal alteración en una neoplasia, en un cáncer, es la mutación genética, no letal en una célula, ¿no? Una mutación genética que persiste en la célula y persiste en su progenie, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una amplia gama de enfermedades, ¿no? Pero obviamente, a mí se me hace mucho más sencillo hablar de este tema porque ustedes ya vienen con una amplia base en lo que es genética, ¿no? El primer año de la carrera, ¿no?, ustedes han llevado genética y embriología correctamente, ¿no? Y entonces han tenido más de un semestre para hablar solo de genética, ¿no? Entonces, si yo les tiro algunas palabras, ustedes inmediatamente me devuelven el concepto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo les digo, ¿no?, si yo les digo, ¿qué es un gen? Porque si estudiamos genética, no sabemos qué es un gen, entonces, es parte del ADN que forman proteínas. Es una parte del ADN capaz de sintetizar una proteína, ¿correcto?, o una molécula activa, ¿no?, para hacer, ¿no? ¿Qué es el genoma? La cadena justamente del ADN que compone todo lo que dice ser el nombre, no el que compone el ADN, pero sin repetirse. Referimos a todo un recorrido que nos muestra cuáles son los cambios hasta un punto donde se vuelve a repetir y repetir, formando lo que es cromosoma. El genoma es el todo de nuestro material genético. Todo nuestro material genético, incluido nuestra célula, eso es el genoma. Tiene que ver con los cromosomas, la cromatina, la eucromatina, la heterocromatina, los genes, los exones, los intrones, replicones, ¿no?, los microsatélites. Todo eso, ¿no?, involucra lo que es el genoma, ¿no? Entonces, si yo les digo qué es la eucromatina y qué diferencia hay con la heterocromatina y qué es un cromosoma. Se envuelve la cadena de ADN para formar el cromosoma. Sí, lo que tienes que hacer la diferencia entre la eucromatina, la heterocromatina y el cromosoma, ¿no? La heterocromatina es la parte del ADN que está más hacia la periferia del núcleo, ¿no?, que todavía no ha llegado a condensarse o a enrollarse en las proteínas específicas donde se enrolla el ADN, que se llaman proteínas histonas. ¿Bien? La eucromatina es el ADN que está más en el centro del núcleo, que ya está enrollado o compactado en las histonas, ¿no? Esta eucromatina contiene el ADN genéticamente funcional, ¿no? La heterocromatina todavía no es funcional. Y el cromosoma es el estado máximo de compactación de nuestro ADN, ¿no? ¿Para qué la célula necesita máximamente compactar su ADN? Obviamente para que entre en el núcleo, ¿no? Pero ¿para qué más? ¿Para qué?
si el máximo estado de compactación del ADN es el cromosoma, cuando se forman los cromosomas, cuando la célula está preparándose para qué? Para dividirse, ¿no? Se compacta máximamente para poder después repartir su material a las dos células. ¿Bien? Bien. Entonces, hay otros conceptos más, ¿no?, que les sugiero que estudien, como qué son los exones, qué son los intrones, qué son los replicones y qué son los microsatélites. ¿Bien? Traten de estudiarlos, de averiguar, porque van a ver que en algún momento de su vida se van a encontrar con esos temas, ¿no? En resumen, ¿no? El ADN es la molécula de las interacciones genéticas, ¿no? El gen es un segmento del ADN que codifica, ¿no?, una proteína funcional específica, la cromatina, el ADN enrollado, el cromosoma, la forma altamente compactada de la cromatina, y genoma, la conformación completa de todo el ADN de un organismo, ¿no? O sea, me refiero a todo el ADN de cada una de nuestras células. Eso es el gen, ¿no? El conjunto de todo nuestro ADN. ¿Bien? Entonces, ¿no?, básicamente, ¿no?, siempre se hace la analogía, ¿no?, de cómo el genoma es el libro, ¿no?, el gen es la receta que se sigue. ¿Bien? Entonces todo tiene que ser, ¿no?, finamente calculado, ¿no? ¿Qué tiene que pasar, ¿no?, para que vos cocines un plato exquisito, ¿no?, para que hagas una super torta? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo primero? Lo primero que tienes que hacer es saber cocinar, ¿no? Porque más que porque sepas la receta, si no sabes cocinar, no va a pasar. Segundo es cumplir la receta, ¿no?, al pie de la letra, ¿no? Más o menos así funciona el ADN, ¿no? Todo sigue de una manera secuencial y finamente calculada, ¿no? ¿Qué pasaría si no sabemos ni cocinar, ni cumplimos al pie de la letra la receta? Haríamos todo un chastre y todo un desastre en la cocina, y básicamente, si lo trasladamos al ADN, tuviéramos una mutación genética y por ende una enfermedad genética, ¿no? La enfermedad genética es una afección patológica causada por una alteración en el genoma del individuo, ¿no? Significa que hay un error, hay un cambio en el ADN de una persona o de las instrucciones, no solo desde un punto de vista morfológico, sino desde un punto de vista funcional del ADN, ¿no? Por ejemplo, funcional, ¿no?, quiere decir que codifica mal una proteína, ¿no? Codifica mal una proteína, se altera ese gen y produce una patología, ¿no? Estructural, ¿no? ¿Cómo se disponen las bases nitrogenadas en el ADN? En pares, ¿no? ¿Cómo se constituyen esos pares? ¿Cómo se constituyen los pares? Eso sí es de colegio, no me acuerdo. ¿No? Adenina, guanina. Miosina. Citosina, ¿no? Imagínense que en vez de ser pares, hay enfermedades genéticas donde son 3, ¿no? Se suma una base nitrogenada más. ¿Eso será correcto? No. Entonces ahí hay una alteración morfológica en el ADN que produce una mutación y una alteración genética, como vamos a ver. ¿Cómo se originan? Tenemos los que son netamente hereditarios, ¿no? Un cambio en el genoma que está presente en las células reproductivas, ¿no?, ya sea en los óvulos y en los espermatozoides, y que por ende los padres van a transmitir a su progenie o a sus hijos, ¿no? Y la otra forma será las no hereditarias o las espontáneas. Un cambio en el material genético en nuestro ADN, ¿no?, después del proceso de fecundación, ya sea en nuestro periodo embrionario o en el transcurso de nuestra vida. ¿Bien? Tipos de alteraciones genéticas, ¿no? Las alteraciones genéticas pueden manifestarse de distintas maneras, ¿no? Mutaciones de un solo gen. Cuando se muta un solo gen es una enfermedad monogénica. Si se alteran muchos, ¿qué nombre le pondría? Si es un solo gen, es monogénico. Si son muchos genes,
Bien, bien, rápido. Trastornos cromosómicos que implican, ¿no?, cambios en la secuencia o en la estructura del cromosoma, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más clásico de una alteración cromosómica? La trisonomía 21 o el síndrome de Down, ¿no? Trastornos multifactoriales o complejos, ¿no? Que quiere decir las alteraciones poligénicas, ¿no? Que son muchos géneros alterados, pero también interviene el medio ambiente, ¿bien? Como vamos a ver después, ¿bien? ¿Quién es este señor? Gregor Mendel, ¿no? Imagínense lo aburrido que tienes que estar en la vida, ¿no? Para estar sentado en tu casa, ver unas cuantas arvejas ahí tiradas y decir, ¿por qué esta arveja será verde y esta amarilla? ¿No? ¿Por qué esta arveja será más rugosa y esta más lisa? ¿No? A ver, llegaremos al meollo del asunto, ¿no? Imagínense lo que tiene que pasar en tu cabeza para que hagas una investigación de este tipo. ¿Qué establece Mendel? Las leyes de Las leyes de Mendel, ¿no? Leyes de Mendel, no, Gregor Mendel, ¿no?, que es austriaco, si no me equivoco, o si lo puse por acá. Sí, Traducime botánica austríaca. ¿Sí? Entonces, ¿no? Establece las bases de la genética moderna, ¿no? Entonces, hay enfermedades genéticas que obedecen estrictamente a alteraciones en las leyes de Mendel, ¿no? Y hay otras que son mucho más complejas, que están ligadas al sexo, ¿no?, la dominancia incompleta o a la epistasis, ¿no? ¿Qué es la epistasis? ¿No? Cuando un gen suprime a otro gen, ¿bien? Eso, por ejemplo, Mendel no lo descubrió, ni lo sabía, ni lo pensaba, pero ya hay enfermedades que se estudian desde ese punto de vista, ¿bien? Primero vamos a estudiar cuáles son las enfermedades genéticas vinculadas a las leyes de Mendel, ¿no? Para eso, ¿no?, ¿quién me explica la primera ley de Mendel? Embriología pura, secundaria, diría yo. Explíqueme la segunda. Bueno, explíqueme la tercera. Primera ley de Mendel. Ajá. Para no aburrirlos, como mi querido compañero que se está durmiendo. ¿Sí? Lo vamos a hacer fácil, ¿no? Arvejitas verdes se juntan con arvejitas amarillas, ¿no? Y sus hijitas nacen amarillitas. ¿Por qué? Por la ley de que los hijos siempre van a tener cierta parentesco con sus progenitoras, los genes recesivos que van a ir siempre habiendo ciertos. Acá, especies. sí, ¿no? Predomina el gen dominante, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién tenía el gen dominante? ¿La arvejita amarilla o la verde? La amarilla, ¿no? Entonces, sus hijos heredan, ¿no?, una característica del gen dominante, ¿no? La segunda ley de Mendel. Para eso hay que entender que cuando se juntan las abejitas verdes y las amarillas, la progenie de esta se conoce como la filial 1, ¿no?, la primera filiación de esa relación, ¿no? Entonces, ¿qué explica la segunda ley, ¿no? Básicamente explica que cuando después se empiezan a juntar las primeras filiales, ¿no?, de otras especies, en este caso las arvejas, ¿no?, en algún momento sus progenitores van a expresar el gen recesivo, o sea, van a volver a ser verdecitas, ¿no? Bien, ¿listo? ¿Y qué explicará la tercera ley de Mendel? ¿No? Que si bien estamos hablando de un gen dominante que expresa una característica, como hemos dicho, el amarillo o el verde, ¿no?, las arvejas no son solo amarillas o verdes, ¿no? Son más grandes, otras son más chiquitas, otras son más rugosas, otras son más lisas, ¿no? Entonces,
Bien puede haber un gen predominante para ciertas características, pero para otras características no. Bien, entonces ¿no? Se pueden expresar distintas características de los progenitores. Bien, ¿entendió? Eso a grosso modo, ¿no? A muy grosso modo. Si quieren desglosarlo, ¿no? Vayan a su casa, desempolven el Lachmann, de embriología, ¿sabes? ¿No? Y ahí creo que hay un capítulo de las leyes de Mendel, ¿no? El Lachmann, ¿no son? Sí. Yo tenía un docente de embriología que iba, nos daba la clase y él escribía, ¿no? Pero a mano, ¿no? En un cuadernito. Y después nos pasaba las hojas que él había escrito y decían, vayan a fotocopiar estas hojas y le voy a tomar el examen, ¿no? La tortura china, pues nadie entendía su letra, ¿no? Nadie entendía su letra, ¿no? Entonces, las enfermedades genéticas, ¿no? Que tienen que ver con alteraciones en las leyes de Mendel, ¿qué nombre les pondrían ustedes? Mendelianas. Enfermedades mendelianas se llaman así porque ¿no? Su patrón de herencia se puede predecir dependiendo, utilizando las leyes de Mendel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los patrones de las enfermedades mendelianas? ¿No? La herencia autosómica dominante, ¿no? Solo se necesita una copia del gen heredada de uno de los padres para que la persona desarrolle la enfermedad, ¿no? Uno de los padres tiene que tener la mutación, ¿no? Eso nos habla los patrones de herencia de enfermedades de autosómica dominante. Entre estos ejemplos de enfermedades mendelianas autosómicas recesivas está la enfermedad de Huntington, ¿no? Que es una alteración neurológica, la condrodisplasia, que es un tipo de enanismo, y el síndrome de Marfan, que es una alteración en la fibrilina 1, que es una proteína que codifica el colágeno, ¿no? En el tejido conjuntivo, ¿no? Si bien se puede subdividir, ¿ven? Acá dice el gen que codifica la fibrilina 1, proteína que forma las fibras elásticas del tejido conectivo, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene una alteración este paciente donde en el tejido conectivo, ¿bien? Quieren indagar más sobre el síndrome de Marfan, ahí les dejo todo un cuadrito, ¿sí? ¿Bien? La herencia autosómica se necesita 2 copias mutadas del gen, una de cada padre para que la persona desarrolle la enfermedad, ¿no? Afecta igual a hombres y mujeres, ¿no? Y las enfermedades, en este caso más conocidas, ¿no? Están la fibrosis quística, la anemia falciforme y la fenilcetonuria, ¿no? La fenilcetonuria es una alteración en el metabolismo de la fenilalanina, que es un tipo de aminoácido, ¿no? Entonces, si no se metaboliza eso, se acumula, y donde, sobre todo en nuestro sistema nervioso, y produce una alteración neurológica, ¿no? La anemia falciforme, alteración en la estructura de las proteínas, ¿no? De los eritrocitos, las proteínas adoptinas, proteínas en banda que se conocen, que le dan la forma al eritrocito, ¿no? ¿El eritrocito qué forma tiene? Es un disco bicónico, ¿no? ¿Y será que siempre tiene esa forma o cuándo cambiará de forma? Fisiológicamente. Cuando entra en un capilar o un vaso más delgado, tienen que estirarse, ¿no? Y cambiar su forma, ¿no? ¿Qué pasa en la anemia falciforme? Al haber una alteración en esa estructura, sin necesidad que pasen por ningún vaso, se hacen más elípticos y cambian sus formas. Por ende, ¿no? Ya no pueden transportar oxígeno, ¿bien? Y la otra es la fibrosis quística, ¿no? Que tiene una alteración en un gen específico, largo es su nombre, se me acaba de ir el nombre de la cabeza, por lo que creo que es tarea para ustedes, ¿no? Gen de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, algo así se llama ese gen, ¿bien? ¿Qué hace ese gen? ¿No? Cuando está mutado hay una alteración del metabolismo de las mucinas, básicamente del moquito que segregamos, ¿no? Y se acumula en algunos órganos
y produce unos quistes que se acumulan en el órgano, ¿no? Quistes llenos de, sobre todo de moco, en el pulmón, en el páncreas y en otras estructuras, ¿no? ¿Así se llama, Carmen? En eso estoy. Gen de conductancia transmembrana de fibrosis quística. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el gen alterado en la fibrosis quística? ¿Qué tienen que contestar? Gen de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. No, hay dos cosas más. A ver. Quística, fibrosis transmembrana de conductancia. Regulador. Gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. ¿Bien? Y este es un ejemplo de lo que sería una anemia falciforme, ¿no? Los eritrocitos más o menos, ¿no? Y algunos, ¿bien? Empiezan a hacerse, ¿ven? Con una más raquetita, ¿no? ¿Sí o no? ¿Bien? Más raquetita y algunos ya se hacen totalmente cestidos, ¿no? Acá tenemos otro que totalmente cestido, ¿no? ¿Bien? ¿Qué serán estos de acá? Estos de acá, estos de acá, ¿no? Las plaquetas. ¿Bien? Perfecto. Después tenemos, obedeciendo las mismas leyes de Mendel, lo que serían las herencia ligada al cromosoma X recesiva y la herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿no? El gen mutado se encuentra en el cromosoma X, ¿no? Afecta más frecuente a los hombres porque solo tienen un cromosoma X. ¿Bien? ¿Qué pasa en algunas enfermedades que en esos genes se encuentran en la mujer, ¿no? La mujer, ¿cuántos cromosomas X tiene? Dos, ¿no? Al tener dos, uno suple al otro, entonces pocas veces se expresa la enfermedad, ¿no? En cambio, cuando está presente en el hombre solo tiene un cromosoma X y generalmente va a expresar la enfermedad. Pero ese hombre no puede transmitir la enfermedad a su hijo varón. ¿Por qué? Es muy lógico lo que les estoy diciendo, ¿no? Yo, digamos, tengo X7, ¿no? Y tengo una mutación en mi cromosoma X. ¿Bien? Expreso la enfermedad porque solo tengo un cromosoma X y el Y no suple el X, ¿no? Porque cuando tengo hijos, un hijo varón, no le puedo transmitir esa enfermedad. ¿Qué? Porque solo a mi hijo varón solo le puedo pasar el cromosoma Y, ¿no? En cambio, si tengo una hija mujer, tengo alta posibilidad, ¿no?, de pasarle la enfermedad porque le estoy pasando un cromosoma tipo X. ¿Bien? Claro, sí, pero no siempre va a expresar la enfermedad a la mujer, pero va a ser una portadora de la mutación. ¿Bien? ¿Entendió? Y cuando esa mujer tenga un hijo varón, ahí se va a expresar la enfermedad. ¿Se entendió? ¿Sí? En el caso del superhombre o del supermujer. ¿De quién? Superhombre. ¿Qué es un superhombre? A ver. No me acuerdo bien. Siempre se aprende algo. Pero había una enfermedad en la cual el hijo nacía con dos genes X un X de más. De la supermujer, ¿no? Y en ese caso, ¿se podría o no? En ese caso no expresaría la enfermedad porque no solo tendría un cromosoma X compensador, tendría dos cromosomas X compensador, pero sería portadora, ¿no? Porque en algún momento va a pasar ese cromosoma X a un hijo varón, ¿no? Entonces, está perfecto, ¿no? Y la herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿no? También el gen mutado se encuentra en el cromosoma X, pero solo una copia es suficiente para causar la enfermedad, ¿no? Basta que esté en el cromosoma X, sea hombre, sea mujer, expresa la enfermedad. Eso quiere decir. ¿Bien? Bien. El otro cromosoma es X en la mujer, ya no va a poder suplirlo, ¿no? Por eso es, en este caso, dominante, ¿no? Está la mutación en el X, se expresa la enfermedad y se es portador. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Recesivo, ¿no? Porque el X puede, la mujer que tiene dos X puede compensar al otro, ¿no?
dominante porque está igual en el X, ¿no? Pero sí o sí expresa la enfermedad porque no puede sufrir el otro por algún motivo, el otro cromosoma X ya no puede sufrir eso, ¿no? La hemofilia, el daltonismo, la distrofia muscular de Duchenne serían en nosotros. Y acá, el raquitismo, déficit de vitamina D y el síndrome de Reed, ¿no? Que es una enfermedad también del colágeno y las articulaciones. Cuatro preguntas. ¿Es hemofilia? A ver, dos, era deficiencia muscular de Duchenne. Bien. La hemofilia es una alteración en las proteínas también de los glóbulos rojos. Bien. El daltonismo es una alteración, ¿no? De las células, de los conos, de los bastones, de las retinas, las proteínas que codifican. Bien. La hemofilia tiene que ver más con los receptores, ¿no? Y con los antígenos que expresan los eritrocitos. Bien. Y la distrofia muscular de Duchenne es una alteración en un gen, en una proteína que se llama distrofina. ¿Bien? Que produce la distrofina, donde actúan los procesos de contracción muscular. ¿Bien? Y la alteración se ve. ¿Bien? Y después el raquitismo, ¿no? Resistente a la vitamina D, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esos pacientes van a tener los mismos síntomas de raquitismo y no por déficit de vitamina D, sino por una mutación genética. Aunque les des vitamina D en suplemento, aunque los tengas 2000 horas bajo el sol para que metabolicen vitamina D, no lo van a hacer, ¿no? No lo van a hacer porque tienen un gen incultado que impide eso, ¿no? Y el síndrome de Reed, si no me equivoco, es una alteración, fíjate, si no es neurológica, va por ahí, ¿bien? Y acá, ¿no? El raquitismo y la distrofia muscular de Duchenne. ¿Bien? Trastorno genético del neurodesarrollo poco común que afecta principalmente a niños, causando una regresión severa en el desarrollo motor y cognitivo tras un periodo inicial normal. Bases bioquímicas de las enfermedades mendelianas. ¿Qué alteraciones pasan bioquímicamente para que se produzca una enfermedad mendeliana? ¿No? Está la fenilcetonuria, ¿no? Que ya les he dicho que es, ¿no? La acumulación de fenilalanina. Almacenamiento lisosomal, como lo hemos visto, existen múltiples enfermedades de almacenamiento lisosomal porque carecen de ciertas enzimas y al no haber enzimas que degraden ciertos sustratos, entonces se acumulan esos sustratos y producen una patología, ¿no? La galactosemia, ¿no? Deficiencia de la enzima de la galactosa que al final es tóxico, ¿no? Y la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Que causa la anemia hemolítica. Pero ¿qué más? ¿En qué más interviene la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? La glucólisis. Defecto de proteínas de transporte, ¿no? Que se conocen como las transportopáticas, ¿no? Ejemplos de proteínas de transporte. ¿O qué es una proteína de transporte? ¿Qué función cumple una proteína de transporte? No me digan transportar. Podría decir después. Homeostasis. La homeostasis, ¿no? Lo que responde a todas las preguntas en medicina, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿no? Que para que las moléculas se muevan dentro de la célula o la célula incorpore moléculas, generalmente lo hacen vesículas de transporte, ¿no? Esas vesículas son como los taxis de las moléculas, ¿no? Pero un taxi no puede funcionar sin sus ruedas, ¿no? Entonces las proteínas de transporte son como las ruedas de esas vesículas que las van a llevar por caminos específicos. ¿Qué caminos específicos van a hacer eso? Las proteínas del citoesqueleto celular. ¿Se acuerdan del COP1 y el COP2 que transportaban vesículas? Todo eso, de la dineína, de la cinesina, que transportaban neurotransmisores, ¿no? Entonces, alteraciones en ese tipo de proteínas, ¿no? Nos llevan a algunas enfermedades como la fibrosis quística. Mira, quística fibrosa membrana, conducta y el gen de, ¿no? La cistonuria, ¿no? Que
produce la acumulación en los tubos renales, ¿no?, de aminoácidos y por ende una glomerulopatía, ¿no? Y la hemocromatosis hereditaria, ¿no?, que no pueden metabolizar ni transportar en sus vesículas el hierro, ¿no? Entonces se acumula también el hierro en nuestras células. Bien, entra el hierro, pero ya no lo pueden transportar dentro de las células ni sus vesículas ni sus proteínas motoras y se acumula en nuestras células, ¿no?, principalmente en el hígado, ¿no? Defectos de proteínas estructurales, ¿no? Las proteínas que proporcionan soporte a las células y órganos, ¿no? ¿Cuáles son estas? Generalmente las proteínas del citoesqueleto, ¿no? La actina, ¿cuál más? Las citoqueratinas, las lipinas, las mimetinas, los microtúbulos, ¿no? Entonces, ¿qué producen estas proteínas estructurales? La distrofia de Duchenne, el síndrome de Marfan, que codifica la fibrilina 1, que es que produce algunas fibras del tejido conectivo, ¿no?, como la elastina, y la famosa osteogénesis imperfecta, ¿no? ¿Con qué otro? Que es una alteración en la producción del colágeno de tipo 1, ¿no? ¿En qué tejido conjuntivo predomina el colágeno de tipo 1? En los huesos, ¿no? Que el colágeno tipo 1 se tiene que mineralizar, ¿no? Si no hay colágeno tipo 1 en los huesos, o hay una alteración que produce de la proteína que produce el colágeno tipo 1, ¿qué pasará con los huesos? No se pueden mineralizar. Entonces, ¿qué pasa? Los famosos niños de cristal, ¿no?, que se rompen con la mirada, ¿no? ¿Han visto la película? Esta sí la han visto, este tipo que tiene como 20.000 personalidades y que secuestra a una chica. ¿Qué se llama? ¿Qué? Fragmentado. La precuela de esa película habla de un tipo, ¿no?, que tenía superpoderes y que pelea con un villano, ¿no? Y ese villano tenía osteogénesis imperfecta. No me acuerdo el nombre de la película. El protegido. El protegido. Y el villano de Mr. Glass. ¿Sí? Sí. ¿Ves? Tarea. No, pero esas personas tienen discapacidad, la verdad no pienso que al nacer, No, fallecer. al nacer la mayoría nace porque ahora hay otros. Primero, ya se puede diagnosticar en el útero, ¿no? Eso. 2, ya existen cirugías que sí los pueden hacer nacer, ¿no? 3, nacen siempre generalmente con fracturas, ¿no? Algunos sobreviven, otros no. Y algunos sobreviven por mucho tiempo, otros no. Defectos de las proteínas receptores. Son proteínas de superficie celular dentro de la célula que se unen a moléculas específicas, ¿no? Los famosos ligandos y receptores, ¿no? Para que, ¿qué se llama? Toda molécula que va a entrar a la célula, ¿qué nombre recibe? Ligando, ¿no? Y ese ligando, ¿con quién tiene que interactuar para entrar a la célula? Con un receptor, ¿no? Entonces, la hipercolesterolemia familiar, ¿no? El gen del receptor, ¿no? Porque todos los receptores que están en las células, les cuento que son proteínas. ¿Bien? Entonces, si tienen alguna alteración en las lipoproteínas de baja densidad, ¿qué va a pasar? ¿No? Las proteínas de baja densidad no van a poder entrar en la célula, no se metabolizan, y ¿dónde se van a quedar? En la sangre, ¿no? Por eso son una hipercolesterolemia, ¿no? Puede pasar muy desapercibido, ¿no? Y de pronto el paciente está caminando tranquilo y pum, muerte súbita por un paro cardíaco. Bien, y la diabetes insípida nefrogénica, ¿no?, por mutaciones en los receptores de hormona vasopresina. Bien. Defecto de los canales iónicos o canalopatías, ¿no? ¿Se acuerdan que la membrana celular tenía dos tipos de proteínas? Unas eran las proteínas integrales, porque atravesaban íntegramente la membrana, y las otras eran las periféricas, ¿no? Las integrales servían para muchas cosas. Eran proteínas de bombas, enzimáticas, estructurales, comunicantes y entre otras de canales, ¿no?
que formaban canales para que ciertas moléculas puedan atravesar y pasar por ella, ¿no? Para entrar dentro de la célula o también para salir fuera de la célula, ¿no? Volvemos a la fibrosis quística, el síndrome del glúteo largo, la parálisis hipotasémica, ¿no? Y después tenemos los factores de transcripción y regulación genética, ¿no? Que tienen que ver más con las mutaciones que afectan a la síntesis de proteínas, ¿no? Estas, si bien no está aquí como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes alteraciones vinculadas a la síntesis de proteínas, de la acumulación de proteínas, actualmente son tanto el Parkinson como otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. ¿Bien? Enfermedades de herencia multifactorial, también conocidas como enfermedades complejas o poligénicas, ¿no? Resultan de una interacción compleja entre múltiples genes y factores ambientales, ¿no? Según el ejemplo de estas patologías, es como se llama ese jueguito con maderas que vas poniendo una encima de otra y entonces se cambia el yenga, ¿no? Imagínense que la yenga, que los palitos sean nuestro material genético, ¿no? Y se van acomodando perfectamente uno encima del otro, ¿no? De pronto se abre la ventana y entra el viento. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Entonces, siempre tiene que haber un factor externo que coadyuve al proceso de mutación o alteración genética, ¿no? Entonces, a eso se refieren las enfermedades poligénicas o enfermedades multifactoriales o complejas, ¿no? Características, ¿no? Poligénica, porque son múltiples genes. Factores ambientales, estilos de vida, exposición a toxina, estrés, infecciones, ¿no? Juega un papel crucial, ¿no? Y siguen patrones, no siguen patrones mendelianos, ¿no? Tienen un umbral de susceptibilidad, o sea, se refiere a que siempre tiene que haber algo que desencadene esa, ¿no? Que en este caso, yo he puesto el ejemplo de la yenga y entra el viento, ¿no? Si bien ya existía una mutación, ¿qué es lo que desencadena? ¿Cuál es el gatillo? ¿Cuál es el switch que produce la alteración? ¿No? El viento, ¿no? Tiene que haber algo así, ¿no? Mayor riesgo en pacientes cercanos y frecuencia de la población son enfermedades más comunes, son las enfermedades más comunes en general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede haber una diabetes de tipo 2, que todo el mundo la conoce como una diabetes metabólica, ¿no? Todos dicen que es solo por la dieta, ¿no? Pero en realidad tiene que haber una alteración en los genes o en las proteínas, ¿no? Del grupo 1, grupo 2, que ayudan a que la glucosa se metabolice o entre dentro de la célula, ¿no? Eso, obviamente, vinculado también a factores genéticos, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar? Enfermedades cardíacas, diabetes, ¿no? Trastornos psiquiátricos, malformaciones congénitas, obesidad y por ejemplo, el cáncer, ¿no? Hay pacientes, ¿no? Hay pacientes que han fumado toda su vida, ¿no? Han fumado 3, 4 cigarrillos, paquetes al día, ¿no? Pero nunca jamás han desencadenado un cáncer de pulmón. Hay otros que han fumado mucho menos, pero sí han desencadenado un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque sí tenían una mutación genética y sí tenían un factor de riesgo. ¿Bien? El cariotipo, ¿no? ¿Qué es el cariotipo? Es una representación visual y organizada de los cromosomas de una célula de un organismo, ¿no? Generalmente, ¿no? En la estructura o en la forma de los cromosomas, ¿no? O sea, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos? Pares, 46 pares. 23. 22 asexuales, el 23 sexual determina el sexo, el X y Y, ¿no? Entonces, la representación visual, ¿no? Mediante un estudio de laboratorio de los cromosomas es esta, ¿no? Entonces, ¿qué me podrían decir al ver este cariotipo? ¿Qué enfermedad tiene el paciente? ¿Y qué sexo tiene ese paciente?
¿Por qué? Un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿no? Entonces, ajá. Sáquenle foto. O puedes sacar uno. ¿Qué patología tendrá esta persona? Tarea. ¿Está? Esta es fácil. ¿No? Esta. Y esta. Esta. Ahí está, entonces, Pero tiene un nombre específico esta enfermedad. ¿Está? Bien. Ustedes dicen, o pudieron ver el sexo de ese paciente, porque el último cromosoma era X, Y, ¿no? ¿Y qué pasa si ustedes tienen el cromosoma 1, ¿no? Y no voy a hacer todos los cromosomas, ¿no? Ahí están los 22 pares y de pronto tienen un cromosoma así, ¿no? Este sería el cromosoma número 23. Bien, todo lo demás es normal. Bien, hermoso relativo. Bien, pero ¿qué sexo tendría? Esos son los cromosomas, ¿no? No es XX, ¿no? ¿Qué sexo tendría este paciente? ¿Por qué? ¿Cuándo saben que un cromosoma es X y cuándo saben que un cromosoma es Y? Para ponerle X o Y. En realidad es algo estructural. Los cromosomas X ¿no? Tiene su centrómero bien marcado y su distribución, tanto de sus brazos largos y cortos, ¿no? Bien acentuados, ¿no? Y son cromosomas más grandes. Versus los Y, que sus centro está más arriba y los brazos cortos a veces se ven muy poquito o son muy muy cortos en relación a los largos, ¿no? Y ese sería el Y y el X. ¿Bien? Entonces, estructuralmente se analizan los cromosomas y se pueden determinar lo que sería el sexo. ¿No? Bien. Esta. Enfermedades monogénicas con herencia clásica son desviaciones que ocurren debido a fenómenos moleculares o genéticos adicionales que modulan la expresión de gen o una transmisión de un gen. ¿Bien? Entonces, para la siguiente clase, ustedes me van a explicar, aparte de las enfermedades de los cariotipos, ¿no? Que les mostré, me van a explicar qué son las enfermedades monogénicas con herencia clásica. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿me prende la luz de fondo, por favor? ¿O de dónde se prende la luz? explicar qué son las enfermedades monogénicas con herencia clásica. Bien. Y las otras tres puntos, pues. Ahora, bien.
olvidado otra vez sus exámenes. Pero los